Pues bueno, vamos a iniciar. Ujú. Muy buenos días, estimado auditorio. A nombre de Menarini México, les doy la más cordial bienvenida a esta webinar denominada Mitos y Realidades de la Analgesia Multimodal, que será impartida por la doctora Sara Vistre Cohen. La doctora Sara Vistre es médica cirujana egresada de la Universidad La Salle, Ciudad de México, especialista en medicina del dolor y medicina antienvejecimiento, expresidenta de la Asociación Mexicana del Dolor, exsecretaria de la Federación Latinoamericana del Dolor, profesora universitaria en materia de dolor, autora de 5 libros de texto de dolor y cuidados paliativos, conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Sara Vistre. Muchas gracias por su invaluable apoyo. Adelante, por favor. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a Menarini por esta invitación. Y quiero decirte que a mí me hace muy feliz que me inviten a hablar de esto del dolor, que es un tema que me apasiona muchísimo. Y entonces vamos a hablar esto de lo que es la analgesia multimodal. Tú que me estás viendo, ¿sabes lo que es la analgesia multimodal? Pues ahorita vamos a platicar y vamos a ver si es un mito o es una realidad. Pues antes que nada te quiero platicar que ahora que está de moda esto de los derechos humanos, ¿tú sabías que tratar mal el dolor es una tortura? Y la tortura va en contra de los derechos humanos. Obviamente nosotros no hacemos esto con intención a nuestros pacientes, porque cuando tú y yo nos recibimos de médicos, hicimos el juramento hipocrático y juramos la beneficencia y no la maleficencia de los pacientes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces se trata mal el dolor? Pues yo te pregunto a ti, si tú cuando estudiaste medicina, ¿te dieron la materia de dolor? Pues, ¿qué crees? Que a mí no. Entonces, es increíble que siendo el dolor la principal causa de consulta, hasta la fecha, no está en todas las materias de las universidades la materia del dolor. Por eso estamos aquí, para platicar de lo que es la analgesia multimodal, pero también saber qué le vas a dar a tu paciente en qué tipo de dolor, porque no todos los dolores se tratan de la misma manera. Y pues ayer que tuviste consulta, ¿cuál fue el principal motivo? O al ratito después de esta charla, pues va a ser el dolor la principal causa. Y aquí vamos a hablar de cosas súper interesantes. Entonces, fíjate este concepto que te decía de analgesia multimodal. Yo nada más antes de esto yo te pregunto, ¿te ha tocado ver pacientes? Seguramente que sí, que ya les diste un medicamento, 2, 3 y no se les quita el dolor. Y resulta que además tienen efectos secundarios indeseables. ¿Te suena esto familiar? Pues entonces, el objetivo de la analgesia multimodal, fíjate qué interesante, es la combinación a dosis bajas de fármacos de diferentes grupos farmacológicos con diferentes mecanismos de acción para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Como te decía, y yo creo que tú lo vives todos los días, una de las causas de abandono de tratamiento analgésico son los efectos secundarios indeseables y otro es que pues no le estamos aliviando el dolor a nuestros pacientes. Entonces aquí lo interesante es combinar diferentes fármacos y no nada más de un grupo farmacológico y no a dosis bomba, porque entonces hay efectos secundarios indeseables y entonces el paciente puede estar con analgesia y no tener efectos secundarios indeseables. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo combino estos medicamentos? ¿De qué grupos farmacológicos? Pues ahorita te voy a platicar. El grupo farmacológico que más utilizamos tú y yo y en el mundo son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos los opioides y los adyuvantes que más adelantito te lo voy a platicar. Pero siendo que los AINE es el grupo farmacológico más vendido en el mundo, vamos a enfocarnos un poquito a los AINE. ¿Y tú sabías que en nuestro país los errores más frecuentes en la prescripción, ¿qué son? Los AINE y los antibióticos. ¿Y tú sabías que en México hay 485 diferentes nombres comerciales de AINE? ¿Sabías esto? Y yo te pregunto, ¿tú cuál prescribes? ¿Cuáles prescribes?
Y otra cosa que vemos en nuestro país, que seguramente pues también lo ves todos los días, es la automedicación en muchas áreas, pero en lo que es dolor es elevadísimo. Y la mayoría de las veces estos pacientes se automedican y la indicación de este analgésico es la equivocada. ¿Te suena familiar también esto? Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿tú cuál o cuáles prescribes? Y algo muy interesante, ¿tú le estás controlando el dolor a tus pacientes o no? Entonces esto es de reflexión. Entonces, si tú vas a elegir el AINE, que es lo que más utilizamos en lo que es el alivio del dolor, ¿cómo de todos los que hay en el mercado mexicano, cómo vas a elegir el ideal? ¿Cuántos AINE puedes prescribir al mismo tiempo? ¿En qué pacientes? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuántos AINE puedes tú prescribir al mismo tiempo? ¿Tú sabes cuántos? 1. No puedes combinar AINES. Y esto es uno de los errores más graves que hay todos los días en lo que es el control del dolor. ¿Por qué no puedes combinar los AINE? Porque si tú te acuerdas de las clases de farmacología, todos los AINE que van a hacer, como hay dolor, se desencadena la cascada del ácido araquidónico y entonces inhiben prostaglandinas. Todos los AINE van a hacer el mismo mecanismo de acción. Entonces, si tú das 2, 3, 4, 5 o 1, lo que vas a hacer es inhibir la misma cascada del ácido araquidónico y si combinas no vas a tener más analgesia y sí vas a tener efectos secundarios indeseables. Entonces, es muy importante que si ya vas a elegir un AINE, sepas qué AINE debes de utilizar. Y en qué pacientes no todo el mundo puede tomar AINES y por cuánto tiempo. Los AINE no se pueden dar de manera crónica nunca. Si es un dolor agudo, 4 semanitas, 6 máximo. Y si es un dolor crónico agudizado, entonces sí lo puedes utilizar. Entonces, fíjate, como yo te decía, imagínate que al ratito, o imagínate, o no sé, piensa en tu paciente que viste ayer, y ya te va a llegar después de esta charla a tu consulta ¿y qué le vas a dar de AINE? Si solo le puedes dar 1. Cuando tu paciente esté enfrente de ti, tienes que pensar, ¿qué quiero de mi AINE? Los AINE, todos más o menos, bueno, como su nombre lo dice, son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pero unos destacan más que otros propiedades. Sabemos que tienen efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético y algunos antiespasmódicos. ¿Tú sabías esto? Entonces tienes que saber, a ver, mi paciente, ¿qué necesita más en este momento? Si es súper analgésico, ketorolaco es muy bueno. Pero si tu paciente tiene dolor, inflamación, que es la mayoría de los casos de nuestros pacientes, tienes que destacar el AINE, por ejemplo, como el dexketoprofeno, el diclofenaco, el ibuprofeno, ellos tienen efecto, claro, analgésico, pero mucho más antiinflamatorio. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes traen inflamación y dolor. Entonces, tienes que ver qué quieres. Uno que es súper antipirético, metamizol, es el que más de todos. Y hay algunos AINE que tienen efecto antiespasmódico, como es metamizol, clonixinato de lisina y la indometacina. Entonces, al ratito que prescribas, tienes que detenerte un minutito y decir, ¿qué necesita mi paciente? Y esta tablita, pues nada más te la pongo así, no quiero que la veas mucho. Esta es la que nos daban en la universidad, ¿no? La clasificación de los AINE, de qué grupo. Pues la verdad es que si al ratito vas a ver a tu paciente, esto no te va a aterrizar nada en la clínica. Esto sí te va a aterrizar en la clínica, es lo que yo te decía. Cuando hay dolor, hay inflamación, se desencadena la cascada del ácido araquidónico y entonces aquí por eso nosotros necesitamos usar AINES 1, porque todos inhiben esta cascada, todos inhiben prostaglandinas. Entonces, si das 2 o 3 AINE, no vas a tener más analgesia. ¿Pero qué crees? Que sí vas a tener efectos secundarios indeseables. Recuerda que las prostaglandinas viven en nuestro estómago. Es la capa que está interna y es lo que nos protege de, pues, de los ácidos y de que pues el estómago esté sano. Entonces, esta es la razón, porque si tú das mucho AINE, va a barrer con toda la prostaglandina y luego por eso hay daño gástrico. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de darlo. Y entonces, perfecto.
Dice, bueno, la doctora dice que un AINE, uno nada más. Pues, como ya te dije al principio, yo soy profesora universitaria y he dado muchas pláticas y me encanta y lo agradezco, pero tienes que tomar en consideración algunas propiedades de los AINE. Los AINE tienen efecto techo, porque entonces una vez di clase a un grupo y entonces me decían, bueno, si la doctora dijo que un AINE, pues vamos a darle 10 al día. Pues tampoco, porque resulta que los AINE tienen efecto techo. Es la dosis máxima diaria. No por dar más también, entonces vas a tener más analgesia. Entonces tienes que saber cuál es la dosis máxima de tu AINE. Perfecto. Entonces estás con tu paciente y dices, bueno, la doctora me dijo que uno, ya se lo di, efecto techo, ya se lo di, y no me alcanza la analgesia. ¿Cómo vas a potencializar el AINE que tú elegiste? Muy fácil. Lo puedes potencializar, y esto es analgesia multimodal, es con paracetamol y o con un opioide, ya sea débil o potente. Si tú agarras, porque vas a decir, ¿ya el paracetamol es un AINE? No, el paracetamol es un analgésico atípico, es diferente, y además te voy a decir por qué sí puedes combinar paracetamol con el AINE que tú hayas elegido. Todos los AINE se unen a la misma proteína. El paracetamol se une a una proteína diferente. Entonces, puedes agarrar el AINE que hayas elegido con paracetamol y entonces hay una sinergia, se hacen fuertes y no necesitas mucha dosis del AINE ni muchas dosis del paracetamol. Y dicho sea de paso que el paracetamol es pues muy popular a raíz de la pandemia, pero siempre se ha utilizado mucho. ¿Tú sabes cuál es el efecto techo del paracetamol? 3 gramos al día. Si das 4, 5, 6, no vas a tener más analgesia. Entonces, aquí lo interesante es, pues, combinar el AINE con el paracetamol a la dosis que tú hayas elegido y con eso tu paciente va a tener analgesia y no va a tener efectos secundarios indeseables. Perfecto, dices, ok, buenísimo. Estás con tu paciente al ratito. No, pues no me alcanza el AINE ni con el paracetamol, no hay problema. Entonces le puedes adicionar un opioide, ya sea débil o potente. Y ahorita te voy a decir cómo vas a elegir el opioide débil o potente. Entonces, fíjate bien qué interesante. El AINE es un grupo farmacológico, paracetamol es otro grupo farmacológico, opioides son otro grupo farmacológico. Entonces, la analgesia multimodal, que es una realidad, es la combinación de varios fármacos, como lo ves aquí, de diferentes grupos farmacológicos, como lo ves aquí, a dosis baja que dan analgesia y no tienen efecto secundario indeseable. Esto es una sinergia analgésica. Ahora, no todos los pacientes pueden tomar AINES o algunos con mucha precaución. Si tu paciente ya tiene un antecedente de enfermedad ácido péptica y se lo tienes que dar por un periodo chiquito, pues entonces le vas a dar algo que le proteja la mucosa gástrica. Pero si tu paciente tiene insuficiencia renal, nunca le vas a poder dar un AINE. Y recuerda que en México, ¿cuál es el grupo de morbimortalidad más alto? Los diabéticos. Y los diabéticos ya en etapas avanzadas tienen insuficiencia renal. Entonces, ten ahí mucho cuidado a la hora de dar el AINE. Ahora, si un paciente tiene insuficiencia hepática, no le puedes dar paracetamol. Entonces, así como que tómate lo que sea en la casa, lo que te receten ahí, no. Dar un AINE tiene sus consideraciones y sobre todo, como te lo dije al principio, tenemos que hacer la beneficencia de nuestros pacientes y más de lo que más vemos es dolor. ¿Vamos bien? ¿Te suena esto interesante? Entonces, fíjate, dices, bueno, ya me explicó la doctora cómo le voy a hacer, pero es muy interesante que antes de prescribir tengamos algunos conceptos presentes. El dolor agudo y el dolor crónico son diferentes y se tratan diferente. ¿Tú alguna vez has tenido dolor en tu vida? ¿Tú? Yo creo que sí, todos hemos tenido dolor. O tus pacientes, por supuesto. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué es el dolor? Así piensa, a ver, me ha dolido tal, ¿qué es el dolor?
Hay muchas definiciones, pero esta es la definición de la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, que dice que el dolor es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser dependiendo de aquello que lo esté provocando. Es una sensación así, desagradable. ¿Y cómo es el dolor? Piensa en alguno de tus pacientes con dolor agudo o si tú has tenido dolor agudo. El dolor agudo es repentino, es penetrante, es intenso, está muy bien localizado. Por ejemplo, si alguien se cae, dolor de muelas, un cólico renal, todo eso así, dolor agudo, ¿no? Y generalmente se autolimita o, quitando la etiología, se va a quitar el dolor agudo. Y cuando tengas algún paciente con dolor agudo, pues la frecuencia cardíaca está elevada, la respiratoria, la presión arterial, esto se afecta en este paciente. ¿Qué es lo que más vemos de dolor agudo? El posoperatorio y el trauma. Y fíjate que hasta que yo vi esta caricatura, me di cuenta de lo que decían que estar colgado de la lámpara del miedo. Cuando a un paciente le dices, oye, cirugía, ¿qué son sus temores así más importantes? Uno, que se muera, pues que eso no sabemos, pero de qué le va a doler, le va a doler. No hay cirugía que no duela, inclusive terceros molares. Todas las cirugías duelen. Entonces, hay un concepto muy bonito y muy interesante en medicina del dolor, que es el manejo del dolor perioperatorio. Si yo ya sé que mi paciente va a entrar a quirófano porque ya tiene dolor o porque el cirujano pues va a hacer ahí un daño tisular porque tiene que operarlo, entonces ahí tenemos nosotros que empezar a bloquear las vías del dolor antes, porque ya sabemos que pues, va a haber dolor, en el trans y en el postoperatorio. Y con esto, ¿qué vamos a obtener de beneficio? Pues que el paciente no necesite tanto medicamento en el postoperatorio, sobre todo opioides, que como sabes, uno de sus efectos secundarios, ¿qué es? De los opioides. Náusea, perfecto. Vómito, perfecto. ¿Y qué es lo que da la anestesia también después? Náusea y vómito. Entonces, si controlamos mejor el dolor y no necesitamos usar dosis muy altas del opioide, el paciente va a estar muy bien, pero si no, entre que está con la anestesia, los efectos de la anestesia y que está con los opioides, pues el paciente va a estar ahí todo mareado, vomitando y a veces con dolor. ¿Tú te han operado a ti de algo? ¿Te gusta estar en el hospital? A nadie nos gusta estar en el hospital. Inclusive, si, ojalá que nunca te hayan operado y que nunca te vayan a operar, pero piensa en algún paciente. Los pacientes, mientras más tiempo pasen en el hospital, menos se van a recuperar. Les baja el sistema inmune, tienen riesgo de tener alguna enfermedad nosocomial, sobre todo pseudomonas. Además, tienen estrés, pueden tener mucha ansiedad. ¿Tú dormiste bien anoche? Pues yo espero que sí, pero los pacientes que están en el hospital no duermen porque entra la enfermera, porque les prenden la luz, porque ya están oyendo a los pacientes de junto, porque les duele. Entonces, todo esto hace que el paciente, si no duerme, al otro día va a percibir más su dolor. Entonces, la idea con el manejo del dolor perioperatorio es que el paciente se le controle muy bien su dolor para que esté en su casa lo antes posible y, por supuesto, que no sufra. Tú sabes cuánto, bueno, esto la verdad es que no tengo el dato actualizado, pero antes de la pandemia, día cama en Ciudad de México, en el Seguro Social, eran de 5 a 6 mil pesos, día cama, nada más. ¿Tú te imaginas lo que se ahorrarían los gobiernos por tratar mejor el dolor? Con que den de alta a los pacientes posoperados un día antes por manejo del buen dolor, entonces el paciente se ahorraría mucho dinero, obviamente los gobiernos, en la privada, pues los pacientes. Entonces, todo este buen manejo también tiene un impacto, obviamente, de beneficio del paciente, de que no sufra, pero económico también. Y en cambio, ahora vamos a hablar del dolor crónico. Entonces, dolor agudo quedamos posoperatorio y trauma, que es lo que más vemos. Y dolor crónico, fíjate que el dolor crónico es diferente al dolor agudo. No sé cuántos pacientes con dolor crónico tengas, como lumbalgias, pacientes con artritis, osteoartrosis. Yo creo que tienes muchos, yo también. Pero fíjate que el dolor crónico es aquel que persiste el curso natural de un daño agudo
concomitante con procesos o patologías duraderas, intermitentes, repetitivas, en términos de 3 a 6 semanas, inclusive meses. Aquí lo dice otra vez la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor. ¿Tú qué le agregarías a esta definición? Pues inclusive años de evolución. Yo te voy a contar, tengo ya como 30 años ejerciendo, tengo pacientes que los empecé a tratar desde que comencé, ¿no? Y pues, se van a morir junto conmigo, yo creo, porque son pacientes que nunca se les va a quitar el dolor. Ahora, te quiero decir algo interesantísimo. El dolor agudo sí se cura. El dolor crónico no se cura, se alivia, se controla. Si es que si tienes un paciente con dolor crónico y le vas a decir, te voy a quitar tu dolor, no es cierto, no le vas a quitar el dolor, se lo puedes aliviar. Ojalá se lo pudieras quitar. Y fíjate, a ver, ahora piensa, así como te dije, a ver, piensa un paciente que tenga dolor agudo, piensa uno de tus pacientes que tenga dolor crónico, de todos los que te he dicho. Su dolor es penetrante, es continuo, es difuso, y a veces tu paciente no te puede decir cuándo inicia y cuándo termina, y su intensidad puede variar. Inclusive puede remitir brevemente. De tus pacientes que ves con dolor crónico, ¿cuántos están deprimidos? No me digas todos, porque no todos, porque va a depender de la intensidad, pero 60% sí. Y entonces son pacientes que se aíslan, tienen ansiedad, se deprimen, no quieren salir. Y fíjate qué interesante, en algunos de tus pacientes que tengan dolor crónico, el dolor agudo puede estar superpuesto. Mira, ahorita yo no sé dónde estás tú, pero yo estoy aquí en mi casa, estoy viendo mi jardín y yo creo que al rato ya va a llover porque está súper nublado, pero ahorita en estos días que ha llovido, los pacientes que tienen artritis con la humedad, entonces se les incrementa. Entonces, fíjate, es un dolor crónico y el dolor agudo puede estar superpuesto, sobre todo por estas variables, como puede ser la humedad. A ver, otra. Un paciente que tiene dolor lumbar crónico, como los que tienes tú, y de repente lo tienes muy bien, muy bien, muy bien, pero resulta que se cambia de casa o tiene que cargar cosas pesadas o está en el coche muchas horas, el dolor puede aumentar. Entonces ahí es un dolor agudo superpuesto al dolor crónico y ahí sí tienes posibilidad también de manejarlo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos muy bien? Perfecto. Ahora yo te pregunto, siempre que veas a tu paciente tienes que creerle que le duele. Siempre. El dolor es subjetivo, a menos que veas una herida, que veas algo ahí, que lo veas que tiene dolor, pero si imagínate que ahorita yo te digo, ay, me está doliendo el pie izquierdo, horrible, horrible. ¿Me crees o no me crees? Me tienes que creer, claro que no me duele, pero aquí es muy interesante, cuando yo comencé a ejercer, y yo creo que a ti también te pasó, hay pacientes simuladores, ¿eh? Hay pacientes que tratan de sacar ganancia secundaria por su dolor. O hay pacientes nada más que lo incrementan. Por ejemplo, una vez vi una paciente con artritis que me vino a ver al consultorio con su hijo y con su nuera. Y entonces me dijo, ay, doctora, dígale a mi hijo que me lleve a Acapulco para que se me quite la reuma. Entonces, esto es sacar ganancia secundaria del dolor. Pero entre que es una cosa y otra, pero ya con el tiempo ya te vas dando cuenta quiénes son pacientes simuladores o que tratan de sacar ganancia secundaria. Yo te voy a dar un tip, porque yo antes les creía a todos, o sea, a todos. Cuando lleguen a tu consultorio, por lo menos en el mío, llegan, los recibo, pero hay un pasillo en el consultorio. Entonces yo camino atrás de ellos y voy viendo cómo caminan. Pues ahí como que ya voy viendo fases de dolor, si tienen limitaciones o no. Luego a la hora de hacerle la historia clínica veo cómo se sientan y ahí voy viendo mientras me van platicando. A la hora de la exploración física igual voy atrás de ellos, voy viendo o de ellas. Yo no soy muy dama en ese sentido de que, ay, te quito el suéter y te ayudo. No. Les digo, a ver, desvístete, lo que tengan que hacer. Claro, si no pueden, les ayudo. Pero entonces ahí voy viendo las facies y la limitación de movimiento para yo también ir integrando mi diagnóstico. Entonces, esas son cosas muy interesantes que para que el paciente sí le puedas tú hacer el diagnóstico certero de cuánto le duele a tu paciente.
Ahora, fíjate, esto también está interesantísimo. Qué bueno que tú has tenido dolor, qué bueno que yo he tenido dolor, qué bueno que nuestros pacientes han tenido dolor, porque ¿qué crees? Que el dolor agudo, su función es parte del sistema protector de los seres vivos. A ver, imagínate un paciente que no, que tiene un infarto y que no le duela, pues se muere. Un paciente que le da apendicitis, le da peritonitis y que no sienta, también, se puede morir. Y mira, te voy a enseñar, ayer no sé si ves, pues ayer me quemé con el horno horrible, haciendo un pastel, por cierto. Si yo no hubiera sentido el dolor de la quemadura que me metí, entonces hubiera tenido lesiones más graves. Pero esto fue de inmediato, ¿no? Entonces el dolor agudo en el instante que puse el brazo en el horno, no sé ni cómo me quemé, pero me quemé. Entonces lo quité. Si no hubiera yo tenido dolor, hubiera tenido mucho más daño en mi cuerpo. Entonces el dolor agudo nos avisa de que algo está mal. ¿Cómo vamos a quitar el dolor agudo? Pues a veces se autolimita, por ejemplo pues ya me dolió, pues ya se va a autolimitar solito, ¿no? O quitando la etiología, una apendicitis, en fin, ¿no? En cambio, fíjate qué interesante del dolor crónico. No sé si alguna vez tú leíste al profesor John Bonica. John Bonica fue el padre del dolor en el mundo. Y fíjate cómo decía del dolor crónico. El dolor crónico, en su forma patológica, no tiene una función biológica. Él decía que el dolor crónico es una fuerza maléfica, imagínate, maléfica, que impone serios problemas a quién, al paciente, ¿de qué? De sufrimiento, a la familia, pues psicológicos, y a la sociedad económicos. Imagínate que ahorita, que es jueves, aquí en la mañana, son las 9 de la mañana, que está una familia desayunando. Y te digo esto porque cómo afecta el dolor crónico en la dinámica de una familia. Si están desayunando y la mamá es la que está enferma, que tiene un dolor crónico, pues tal vez el papá tiene que estar cuidando a los niños o bien alguien externo, entonces ahí se altera. Si el papá es el que está enfermo, entonces tal vez la mamá es la que tiene que ir a trabajar y pues quién cuida a los niños. Si es un niño, porque los niños también pueden llegar a tener dolores crónicos, los papás pues cuidan al niño que está enfermo y desatienden a los niños sanos. Entonces el dolor crónico aquí sí tienes que ver que no nada más es la cosa fisiopatológica, es todo lo demás que implica. Y el dolor crónico, colega, tú que me estás viendo, su tratamiento es multidisciplinario. Un dolor crónico no lo vas a poder tratar con un medicamento ni con dos. A veces tienes que combinar medicamentos, fisioterapia, bloqueos, cirugías, en fin. Entonces, dolor agudo, dolor crónico es diferente. Ahora ve qué interesante, cuando te llegue tu paciente al ratito, tienes que hacer, así como en la universidad en la historia clínica, ¿no? Acuérdate de nuestras clases, pregúntale la religión a tu paciente. ¿Por qué le tienes que preguntar la religión en el dolor a tu paciente? Hay pacientes, y no sé si te ha tocado, que me dicen, doctora, yo hice un pecado y estoy pagando con dolor. A ver, quítale el dolor a tu paciente. No se lo quitas. Porque la interpretación del dolor en cada religión es muy interesante. Ahora piensa, vámonos a otra parte del aspecto económico. Una persona que tenga, no sé, la enfermedad que quieras, una osteoartritis, que tenga posibilidad económica y que no tenga posibilidad económica, entonces no van a afrontar la enfermedad igualito. Ahora vamos a ver un paciente desde el punto de vista psicológico. Digamos que al ratito vas a ver un paciente y que ya estaba programado, cita 2 pacientes. Oye, que ahorita te van a ir a ver. Uno de tus pacientes se ganó la lotería. Y el otro paciente le chocaron el coche. ¿Tú crees que tus pacientes van a llegar igual? Claro que no. Entonces, tu paciente, si tiene dolor, pero algo le pasó bonito ese día, como ganarse la lotería, pues va a percibir menos su dolor. Ahora, si tu paciente ese día le chocaron el coche, al ratito, bueno, no, que no le choquen el coche a nadie, o sea, esos son ejemplos, porque no hay que invocar nada nunca. Entonces, este paciente que le chocaron el coche, de por sí ya tenía dolor, va a percibir más su dolor. Entonces, a lo que voy es que cuando tengas a tu paciente,
tienes que tomarte unos minutitos para ver en qué estado psicológico de ánimo está en ese momento. Ahora, el aspecto social, como yo te decía, hay pacientes que no quieren socializar porque tienen dolor. Y esto del aspecto cultural que me gusta muchísimo. No sé dónde estás ahorita, si estás en tu casa, en tu consultorio, en el coche, no sé. Pero imagínate que juntito de ti, ahorita en este momento, llega una niñita de 7 años y se cae. Y llega luego un niñito de 7 años y se cae igualitito. ¿Qué hacemos instintivamente con la niña? Ay, mi reina, pobrecita, yo te sobo. Y al niño, machito, tú no llores. ¿Cómo sabemos que no le dolió más al niño que a la niña? Entonces, si te pones a ver, el dolor es total. Tenemos que considerar todos los aspectos que te acabo yo de platicar. Ok, pues vámonos metiendo ya más en este tema de ¿qué le vas a dar a tu paciente? ¿Tú sabes cuál es el error más frecuente a la hora de prescribir analgésicos? Que no sabemos de dónde viene el dolor. Entonces, si tú sabes de dónde viene el dolor de tu paciente, pues es muy poco probable de que te vayas a equivocar. Entonces, fíjate bien, el dolor somático es aquel que involucra el sistema musculoesquelético. Es el que más ves tú, el que más veo yo. Y este dolor es así como localizado, es opresivo, es sordo, ahí se queda, es como que desgarra, no hay alteración en la sensibilidad, se queda ahí marcadísimo este dolor. Este dolor de tipo somático, aquí va a responder muy bien a AINES, ¿cuántos? 1, opioides 1, ya sea débil o potente. Y te voy a explicar. ¿Cuáles son los opioides débiles que tenemos en México? Tramadol, extraordinario. El tramadol es buenísimo. Además, el tramadol viene en diferentes presentaciones y viene en combinaciones fijas, extraordinario. Y si es dolor moderado, que ahorita más adelantito te voy a enseñar la escalera analgésica de la OMS, si es dolor moderado, entonces vas a dar un opioide débil como tramadol. Y si es un dolor severo, pues todos los que son los opioides potentes, que es desde morfina, tapentadol, oxicodona, etcétera. Y también podemos poner infiltraciones. Un AINE con un opioide, infiltraciones. Y esto otra vez que es analgesia multimodal. Si vas a dar esto, tienes que darlo, recuerda, la dosis mínima necesaria. Entonces es la combinación de fármacos de diferentes grupos farmacológicos a dosis baja para dar analgesia, evitar efectos secundarios y para que tu paciente esté feliz y tú también, porque si tu paciente está feliz, no te va a estar hablando por teléfono. Ahora, fíjate bien, cuando el paciente te dice tengo cólico, espasmo, entonces ¿a qué te suena eso? A dolor de tipo visceral. Aquí, fíjate que solo hay 3 AINE que funcionan, que ya te había dicho, que es metamizol, clonixinato, delicina y la indometacina. Podemos dar, obviamente, antiespasmódicos. Aquí la verdad es que no damos opioides y pueden haber bloqueos simpáticos. Ahora, si tu paciente te dice me arde, me quema, toque eléctrico, hay alteración en la sensibilidad, parestesias, disestesias, es un tipo de dolor neuropático, en donde hay una alteración del sistema, una disfunción del sistema nervioso central y periférico. ¿Y qué crees, colega? Aquí no funciona ningún AINE. Ninguno. Y este es otro de los errores. Aquí no hay un proceso inflamatorio. ¿Qué vamos a dar para el tipo de dolor neuropático? Los adyuvantes. ¿Cuáles son? Los antidepresivos, ya sean los tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, gabapentinoides también. Y fíjate, estos dos, otra vez, antidepresivos, el que hayas elegido con anticonvulsivante, esto los puedes combinar con un opioide, como puede ser tramadol, que también inhibe recaptura de serotonina y norepinefrina. Y aquí, otra vez, es analgesia multimodal. Es la combinación de varios fármacos con diferentes mecanismos de acción a dosis bajas para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Antidepresivos tienen un mecanismo de acción, gabapentinoides igual, tramadol igualito. Entonces, esta es una combinación inteligente para tipo de dolor neuropático. Solo recuerda que los antidepresivos
y los gabapentinoides empiezan a hacer su efecto en 2 semanas. Entonces, si tú le dices a tu paciente, oye, si tienes un dolor de tipo neuropático, ya le dices todo, pero ¿qué crees? Que tus medicamentos te van a empezar a hacer efecto en 2 semanas. ¿Qué va a hacer tu paciente? Pues se va a ir con otro doctor. ¿Qué puedes hacer? Pues darle tramadol, que es una maravilla, porque ese como también inhibe recaptura de serotonina y norepinefrina no específico, y ese sí es rapidísimo, porque actúa a nivel de los receptores MU. Entonces va a tener este doble mecanismo de acción y tu paciente va a estar muy bien. Ahora, imagínate que ahorita que después de esta charla llega un paciente contigo que tiene una radiculopatía lumbar. ¿Qué tipo de dolor tiene? Tiene dolor de tipo somático y neuropático. Este es un dolor de tipo mixto, entonces puedes hacer combinaciones. Por ejemplo, pacientes con cáncer, ellos pueden tener dolor visceral, dolor somático, neuropático, todos juntitos, o nada más visceral con neuropático. Entonces, aquí tienes que ver si tu paciente tiene el origen de diferentes, ahora sí que origen, si es somático, visceral o neuropático. Entonces, puedes hacer estas combinaciones y no te vas a equivocar a la hora del tratamiento. Muy bien. ¿Por qué crees que le tienes que medir el dolor a tus pacientes? Porque, por favor, le tienes que medir el dolor a todos tus pacientes. Para 2 cosas. Una, para ver si estás haciendo bien tu trabajo, porque si hoy hoy llega tu paciente hoy con dolor moderado y mañana tiene dolor leve, estás haciendo muy bien tu trabajo. Pero si tu paciente tiene dolor moderado y mañana tiene dolor severo, algo estás haciendo mal. Entonces sirve para 2 cosas, para ver si estás haciendo bien tu trabajo y sabes también para qué, para saber qué le vas a dar a tu paciente, porque no vas a dar lo mismo si tu paciente tiene dolor leve, tiene dolor moderado o dolor severo. Ahora, ¿por qué crees que hay tantas escalas para medir el dolor? Y estas son 4, pero hay muchísimas en la literatura médica, hay de frutitas, hay muchísimas. Como el dolor es subjetivo, no existe un dolorímetro. Así, por ejemplo, como te voy a poner el termómetro a ver cuánto tienes de temperatura, no hay un dolorímetro para ver, voy a ver cuánto te duele, porque el dolor es subjetivo. Entonces, hay muchas escalas, elige la que tú quieras. A mí me gusta mucho la escala visual análoga, en donde es del 0 al 10, no del 1, del 0 al 10. Y yo le digo a mi paciente, del 0 al 10, no, ¿cuánto te duele? Entonces, el paciente me va diciendo, y siempre yo elijo la misma escala. Si tú le dices, oye, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Y tu paciente se te queda viendo así con cara de que no entendió, no le digas, oye, te duele como 3 o 4, no le sugieras, cámbiale. Entonces está la escala de caritas, la verbal, te duele mucho, poco, severo, intenso, lo peor en tu vida. O si no, esta que estás viendo abajo a la derecha, esta me gusta mucho porque tiene caritas con colores. Esa la uso mucho para niños y para los viejitos. Porque a veces los viejitos, si les enseñas esto, pues entonces te va a entender mejor. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? La que tú quieras. Ahora, fíjate bien, todo lo que te acabo de decir, todo absolutamente todo. Por ahí estoy oyendo un poquito de ruido, no sé quién tiene el micrófono abierto o qué, para que lo chequen. Ok. Bueno, entonces, como yo te decía, todo lo que yo te he dicho hasta ahorita es para que tú apliques la escalera analgésica de la OMS. La escalera analgésica de la OMS se hizo en los 80s del siglo pasado para dolor por cáncer. ¿Pero qué crees? Que esta la podemos aplicar a todos los tipos de dolor. Y entonces aquí, ¿para qué sirven siempre que hay reuniones de algólogos, decimos, ¿sigue vigente la escalera analgésica de la OMS? ¿Sigue vigente la escalera analgésica de la OMS? Sí. Esto es una guía, pero no sabes lo que te va a ayudar. Y todo lo que te he dicho hasta ahorita es para que tú apliques la escalera analgésica de la OMS. ¿Qué tienen las escaleras? ¿Qué tienen los escalones? Tienen peldaños. ¿Para qué sirven los peldaños? Para subir o para bajar.
Entonces, fíjate por qué en el escalón número 1 tienes que saber cuánto le duele a tu paciente y si es dolor leve, aquí vas a dar un AINE y el adyuvante si se requiere. ¿Quién? ¿A ti te van a ver porque el paciente tiene dolor leve? Claro que no, claro que no. Si un paciente tiene dolor leve, ¿qué crees? Le va a hacer caso a la comadre, al viene, a la televisión, a la automedicación, pero si un paciente tiene dolor leve, la verdad es que no nos van a venir a ver. Pero si tu paciente tiene dolor moderado, entonces ahí sí. Entonces vas a usar un opioide débil como tramadol con un AINE que puede ser dexketoprofeno, que de hecho ya vienen combinaciones fijas. Las combinaciones fijas tienen una ventaja, que el paciente, como ya vienen juntas, se la toma, porque a veces si son combinaciones libres, el paciente dice, pues es que el doctor me dio esto y esto, me tomo esto o me tomo el otro, o me alcanza esto en la farmacia y el otro no. Cuando ya viene una combinación fija, como es dexketoprofeno con el tramadol, ahí ya se cumple el tratamiento. Entonces no estamos de que si se lo tomó, no se lo tomó, o se lo toma antes o se lo tomó después. Entonces esto es muy importante. Entonces, un opioide débil como tramadol, el AINE de tu elección y adyuvante si se requiere. Si tu paciente tiene dolor severo, por eso tienes que medirlo, quitas el opioide débil y pones un opioide potente, como oxicodona, morfina, tapentadol, buprenorfina, el que tú elijas, uno, ¿ok? El AINE de tu elección y el adyuvante. Pero fíjate qué interesante, las escaleras, ¿para qué sirven? Para subir y para bajar. Esta escalera la vas a subir, va en ascenso si es dolor crónico y en descenso si es dolor agudo. Entonces, fíjate bien, un paciente que tenga dolor severo, agudo, un infartado, un quemado, politraumatizado, cirugía de columna, lo que tú quieras, no vas a comenzar con un AINE. Aquí comenzamos con un opioide potente, un AINE y el adyuvante si se requiere. Cuando el paciente ya esté con menos dolor, por eso tienes que medir, te bajas del opioide potente al débil y lo puedes mandar a su casa ya con un AINE. Y fíjate qué interesante, si tienes pacientes con dolor crónico, sabes que el dolor crónico no es lineal, es dinámico. El paciente a veces tiene más dolor, tiene menos dolor. Entonces, esta escalera la puedes subir y bajar para pacientes con dolor crónico. Entonces, si tú utilizas esto, no te vas a equivocar a la hora de dar el tratamiento analgésico a tu paciente. ¿Te suena interesante? Está increíble, ¿no? Y como todo en medicina, tenemos que hacer una historia clínica, siempre, para lo que sea. Pero en lo que es la semiología del dolor, tienes que preguntarle a tu paciente dónde le duele, desde cuándo le duele, cómo, con qué aumenta, con qué disminuye, qué medicamentos le han ayudado, cuáles no. Y entonces aquí tú ya puedes hacer el diagnóstico. Y mira, nada más te voy a platicar algo. ¿De qué tratamientos le han ayudado y no al paciente? Resulta que vino una paciente con una receta, una paciente con dolor neuropático, entonces me trajo la receta y me dijo, ay, doctora, ¿qué cree? Que el doctor me recetó un anticonvulsivante y un antidepresivo para mi dolor y yo ni convulsiono ni estoy deprimida. Cuando vayas a dar tú una receta de algún adyuvante, explícale a tu paciente que estos medicamentos, sin ser analgésicos, tienen un poder analgésico. Porque entonces resulta, y eso ya lo sabes, que los pacientes se van a Google para todo, para todo. Entonces se ponen a ver, ¿para qué me dio el doctor esto? ¿Para qué me dio el doctor lo otro? Entonces, si vas a darles adyuvantes, nada más explícales que se los estás dando como analgésico sin ser analgésico. ¿Y qué tal que tu paciente que te va a ver al ratito, o el que viste ayer, pues no nada más tiene dolor? Tiene la presión alta, diabetes, hipercolesterolemia y lo que tú quieras. Entonces tenemos que ser muy racionales a la hora de dar el tratamiento para que se apegue el paciente al tratamiento. Además hay que cuidarles el hígado y el riñón. Entonces te tomas unos minutitos antes de estar llenando la receta con muchos analgésicos. Ahora, entonces, analgesia multimodal, otra vez, que es la combinación de varios fármacos, pero le vamos a agregar también otras
variables que puede ser cirugía, fisioterapia, bloqueo, psicoterapia. Entonces es el conjunto de todo esto para que tu paciente tenga analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Ya no le estás pudiendo dar muchos medicamentos porque es un paciente adulto mayor, porque tiene insuficiencia renal, hepática, en fin. Fisioterapia y rehabilitación sí se puede, sobre todo si son crónicos, también algunos agudos. Eso a mí me ha servido muchísimo. Bloqueos e infiltraciones, como no. Hay pacientes que necesitan fisioterapia y pues esto que le llaman medicina alternativa, siempre y cuando, por ejemplo, acupuntura. Dentro de mis libros de texto tengo algunos capítulos de acupuntura porque los escribió una médica algóloga que se fue a China y hace acupuntura, en fin. Tiene que ser gente que sí lo sepa hacer. ¿Tú has tenido agruras alguna vez? Así que digas, hoy me está quemando el estómago. Eso es lo que les pasa a los pacientes por el abuso de AINE. Esto es lo que les pasa. ¿Pero qué crees que es lo más grave? No es esto. Es que mientras yo te estoy dando esta plática, en México y en el mundo se están muriendo viejitos de sangrado de tubo digestivo secundario al abuso de AINE. Tú te puedes imaginar, es un terrible. O sea, por el abuso de un medicamento, en este caso los AINE, se pueden llegar a morir personas. Y esto sucede todos los días. Entonces, hay que poner atención con esto. Bueno, entonces dirás, bueno, si se sabe todo esto, pues ¿por qué no se maneja bien el dolor? Pues uno, porque no se da analgésicos. Otro es porque se da el analgésico que no es el ideal para el dolor somático versus neuropático mixto. Otro, ¿por qué? Por abandono, por los efectos secundarios de los AINE y de los opioides. Y una que te va a encantar que te voy a platicar. Cuando tú estudiaste medicina, hiciste el internado, no sé, o sea, no sé cuántos años tienes, pero lástima porque no te puedo ver, me encantaría verte, pero por lo pronto a mí era, cuando le duele al paciente se lo vas a dar, o sea, PRN, ¿no? PRN. Entonces, cuando el paciente ya estaba en el grito del dolor, le dábamos el analgésico. Eso ya está obsoleto. Hoy le damos el medicamento a los pacientes con horario, y ahorita te voy a explicar, pero esto de falta de horarios regulares, tómatelo o no tómatelo, pues entonces, si los medicamentos ya tienen una vida media para inhibir prostaglandinas o a nivel de receptores MU o serotonina, sustancia P, donde tú quieras, pues entonces hay que darlo. Si tu paciente tiene dolor un día o toda la vida, le vas a dar el medicamento con horario. Entonces, el PRN, ahorita vas a ver, solo lo vamos a utilizar como rescate y ahorita te voy a explicar por qué. Otra de las razones es porque no se hacen estas combinaciones inteligentes de AINE con opioide, como tramadol dexketoprofeno. Hay que utilizar estas combinaciones. Y otra muy interesante, ¿cuál crees que es? ¿Por qué no se alivia el dolor? Yo que estuve de secretario de la Federación Latinoamericana del Dolor, hay un común denominador en casi toda nuestra región, que es la opofobia. Y entonces resulta que está el médico y le dice, oye, pues un opioide, ¿no? Entonces el médico se pone así de que no le voy a dar adicción a mi paciente. Te voy a dar estas definiciones para que no te dé miedo. La adicción, colega, adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que le cause daños al individuo y a la sociedad. Eso es la adicción. La adicción es la dependencia psicológica. La dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Entonces, es diferente adicción que dependencia. Si un paciente necesita la insulina y es diabético, ¿es adicto o dependiente? Dependiente. Si una persona convulsiona y necesita un anticonvulsivante, ¿es adicto o dependiente? Dependiente. Si una persona tiene dolor y necesita su opioide, ¿es adicto o dependiente? Dependiente. Entonces, para que no te dé miedo, ¿en dónde sí tienes que tener cuidado a la hora de prescribir un opioide? Si ese paciente tiene adicción a alguna otra sustancia, entonces cuidadito porque sí puede ser adicto. Y lo que se ha visto en últimas décadas es que en familias donde hay adictos,
hay un componente genético, entonces también a la hora de hacer la historia clínica, nada más pon atención cómo está en la familia, si hay adicciones o no. De otra manera, lo puedes dar, no te preocupes, de dosis de menos a más siempre. Opioides adyuvantes de menos a más para que no haya abandono del tratamiento. ¿Qué te parece? Grandioso. ¿Y si hay efectos secundarios? Sí, claro que hay. Entonces, por ejemplo, de los opioides, como tramadol, pues al principio puede tener un poquito de náusea, vómito al principio, se les quita. Lo que nunca se les va a quitar es el estreñimiento. Y los algólogos siempre decimos con la mano derecha opioides, con la mano izquierda laxantes, porque si hay algo que les molesta a los pacientes es, ya les pueden estar sin dolor, pero si están estreñidos, pues no van a estar muy cómodos. Entonces, toma en consideración esto. Y siempre dile a tu paciente, oye, puede ser que estés estreñido, puede ser que tengas náusea, puede ser que esto, porque entonces, como dice esta caricatura, si llega el paciente con efectos secundarios, claro, eso es una caricatura, ¿no? Y dice, te dije que tal vez tuvieras algún efecto secundario. Pero los pacientes, no sé tú, pero seguramente que sí, los pacientes son tan nobles que si les dices, oye, puede ser, decir, la doctora me dijo que puede ser, entonces quedan tranquilos. Más vale decirles, es como también con un antibiótico, ya puede ser que te dé diarrea, ¿no? O sea, puede ser, por si les da, pero por lo menos ya le dijiste. Muy bien. Ahora, puedes ya ser el mejor algólogo médico dentro de tu área, magnífico, pero ¿qué crees? Que si no haces bien tu receta, vas a tener fracaso terapéutico. Entonces, como dice aquí la receta, 300, es una cucharita 300 veces al día. Cuando hagas tu receta, no está vacía, pero cuando hagas tu receta, ponle la fecha. Bueno, esta es una receta no es de dolor, pero no importa. La acabo de hacer en la mañana porque un niñito le dolía el oído. Pues esta la hice en la mañana sin saber que te le iba a enseñar. Le tienes que poner el nombre, la fecha, el medicamento, cada cuánto y por cuánto tiempo. Eso es muy importante para que entonces tengas tu éxito y tu paciente también. Nada más te voy a contar algo de la receta. Me vino a ver una paciente con una receta y decía, un analgésico, ¿no? Decía tomar 3 al día. ¿Y sabes qué hizo la paciente? Se tomó 3 juntitas así, porque decía 3 al día. Le tienes que poner cada 8 horas, cada 12 horas, cada cuántas horas. Entonces, esta paciente, pues decía tomarse 3 al día y se tomó 3 juntitas. Tienes que poner cada cuánto tiempo, cada cuántas horas y por cuánto tiempo. Esto es muy importante. Ahora, ¿quién tú que me estás viendo, te gusta que te inyecten? No que prefieras, pero que digas, yupi, inyectenme, me encanta. No se vale quitar un dolor y provocar otro. En dolor agudo puede ser un cólico, un trauma, pues sí, ni modo, ¿no? Pero en dolor crónico está proscrito la vía parenteral. Entonces, siempre la vía oral es la de elección. Entonces, esto es muy importante que lo consideres. Ahora, en México, pues tenemos esta cultura de que las vitaminas sirven para todo y hay que inyectarse para todo. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos y solo aquí en este asunto de la vía parenteral, solo en dolor agudo y en algunos casos. Entonces, te voy a decir por qué tienes que dar el medicamento con horario, para evitar que el dolor recurra. Porque si tienes tu medicamento a nivel plasmático todo el tiempo, pues entonces estás inhibiendo prostaglandinas o a nivel de receptores Mu o serotonina o sustancia T, glutamato, lo que tú quieras. Entonces lo tienes que dar con horario. Tienes que ver cuál es la mejor vía de administración. Tienes que ir ajustando dependiendo tu paciente y solo el PRN como rescate. Mira qué bonito. Aquí te lo voy a explicar facilísimo. Esto es cuando el paciente dices, te lo voy a dar por razón necesaria. Entonces, si te pones a ver abajo en rosita dice dolor, hasta arriba dice efectos secundarios. Entonces, si tu paciente tiene mucho dolor, entonces le ponen mucha dosis. Entonces, va picos y valles. Y tu paciente está así con dolor, se le quitas, ¿verdad? Y con efectos secundarios. Y mira qué bonito, si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor un día o toda la vida, entonces le vas a dar el medicamento con horario para que no tenga dolor y no tenga efectos secundarios indeseables. Y esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa si tu paciente le dices, oye, te vas a tomar cada 12 horas el medicamento?
ya a las 5 horas tiene dolor, entonces sí se lo vas a dar como rescate. Y tú y tu paciente van a estar muy felices. Entonces, cuando ya tengas a tu paciente, ahorita con la pandemia ahorita ya podemos más, pero lo ideal es que tú veas a tu paciente la primera vez presencial, eso es lo ideal. Ahorita ya estamos haciendo estas consultas híbridas que son a distancia, y en fin, pero lo ideal es en dolor sobre todo, pues palpar. Además ya sabes que la medicina se ve, se huele, se toca, se palpa, entonces esto es muy importante si puedes ver a tu paciente. Sí, todavía no se puede porque otra vez ya estamos ahí como complicados con tanto contagio, pero la idea es que tú veas a tu paciente por lo menos una vez, o por lo menos hables por teléfono, o lo hagas en Zoom o FaceTime o lo que sea, pero no se vale recetarle a alguien que ni siquiera conoces, que no tiene su historia clínica, porque yo estoy segura, y me vas a decir, si no, como tú eres el doctor de la familia, te hablan, ¿no? Oye, estoy con la mamá de mi amiga y le duele, ¿qué le doy? Imagínate con toda la información que yo te acabo de dar, así le recetas a alguien que no conoces. Entonces, evalúa a tu paciente una vez, hazle muy bien la historia clínica, entonces, ya que tengas al paciente, entonces dices, ok, perfecto, ¿qué tiene mi paciente? Tiene dolor leve, tiene dolor moderado, tiene dolor severo, tú ya tienes las escaleras analgésicas de la OMS, ya elegiste cuál utilizar y evaluarlo. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Tiene dolor somático. ¿Cuál es el dolor de tipo somático? El dolor musculoesquelético, que es el que involucra el sistema musculoesquelético, que como dijimos es localizado, es como sordo, desgarro, ahí se queda. ¿Con qué va a responder el dolor de tipo somático? Quedamos con AINE, 1, opioide, 1, y pueden ser infiltraciones. Si tu paciente tiene dolor visceral, ¿y cómo te lo va a referir? Espasmo, cólico, pues aquí vas a dar antiespasmódicos. No todos los AINES sirven para aquí, también pueden hacer infiltraciones. Y si tu paciente te dice me quema, me arde, toque eléctrico, es un tipo de dolor neuropático que va a responder a antidepresivos, gabapentinoides, que son adyuvantes. Aquí solo está demostrado que el tramadol sirve y también infiltraciones. Y tu paciente puede tener dolor de tipo mixto, por supuesto, como una radiculopatía lumbar, y entonces en ese momento tú ya vas a saber qué medicamento o medicamentos le vas a dar. Y así, es muy fácil. Entonces, ¿qué te parece? Está muy bien para al ratito que vayas a tu consulta, lo vayas a aplicar, perfecto. Ahora, tienes que tomar en cuenta que no hay una dosis óptima ni máxima. Hay que evaluar la respuesta de cada paciente. Puede ser pacientes que respondan mejor que otros, entonces tienes que ir viendo a tu paciente. Muy bien. Entonces, fíjate bien, y me encanta esto y ponme atención, la elección del analgésico, fíjate bien, debe ser rigurosa, así, rigurosa, no cualquier cosa que tengan ahí en la casa o en la bolsa de analgésicos, rigurosa. Se tiene que basar este analgésico o estos analgésicos en su calidad, en su seguridad y en su eficacia. En medicina del dolor siempre, obviamente un medicamento puede ser eficaz, pero va antes de la eficacia que sea un medicamento seguro. Cada paciente es diferente. Y esta me encanta, vas a utilizar las dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor tiempo posible de la combinación de medicamentos, en este caso analgesia multimodal, para el control del dolor según el objetivo terapéutico que tú hayas establecido. Y vamos a regresar con la definición de analgesia multimodal. Es la combinación de varios fármacos de diferentes grupos farmacológicos a dosis bajas para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Entonces, la analgesia multimodal, dime tú, ¿es un mito o es una realidad? Es una realidad. Buenísimo. Y siempre que des medicamentos, ya sea AINE, adyuvantes, opioides, tienes nada más que ir vigilando los efectos secundarios
y te puedes anticipar y no pasa absolutamente nada. Como al principio les decían de mis libros, siempre me preguntan de mis libros, que tengo 5, todo lo que te dije, todo y más está en mis libros. Estos son los libros últimos 2 de texto. Creo que el azulito que ves ahí, que es de Trillas, que dice Dolor y Cuidados Paliativos, Diagnóstico y Tratamiento, creo que ya hasta lo puedes comprar en Amazon. Es que yo no los vendo, o sea, yo no tengo control de ellos, pero siempre me preguntan. Pero en esta librería Moore ahí te pueden conseguir son mis 2 últimos libros de texto. Ya no voy a hacer más. Hice 5, estos son los que quedan. Y pues si quieres saber más del dolor, aprender más, este libro lo hice obviamente para mis alumnos, porque pues es que no hay muchos libros escritos por mexicanos para mexicanos, entonces por eso los hice. Obviamente para mis colegas y también para mis pacientes, porque son libros de texto, son libros como muy fáciles de consultar. Y el rojito, que es Actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos, es de editorial Alfil, que como sabes, Alfil es una editorial médica. Y bueno, pues aquí me di a la tarea de buscar a ver quién los tenía y esta librería los tiene, entonces, por si quieres aprender más del dolor, y ya son mis últimos libros, entonces si no, te invito a que tú le sigas con el legado de los libros del dolor en este país. También si tú me conoces, ya sabes que siempre escribo, aquí están todas mis redes sociales, inclusive en mi canal de YouTube tengo clases y puedes ahí también ver mis clases. Y ya tengo Instagram, entonces también si me quieres seguir por Instagram es DRA Saravistre, que es de doctora Saravistre. Y pues contáctame, siempre escribo, si tú ya me conoces, si tienes alguna duda, aunque ahorita vamos a tener unos minutitos para preguntas y yo pues con esto termino y pues adelante con los comentarios, con las preguntas y pues muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctora Saravistre. Excelente ponencia. Felicidades. Y bueno, pues damos paso a las preguntas. Si gustan abrir micrófono o abajo hay una manita, le dan clic y ya sabemos quién desea hacer una pregunta. Está el doctor Juan Miguel Heredia, que levantó la mano. Sí, ¿sí me las pueden leer? Si gustan, abrir o me las preguntan. O yo le leo. Sí. Mientras hay una en el chat, doctora. Sí. Buenos días, doctora. Gracias por la ponencia. En caso de los adultos mayores que sufren vértigos más ciática, ¿es recomendable el opioide a bajas dosis o se puede administrar el opioide más AINE? En lo que es la ciática, muy buena pregunta, pues aquí hay un componente mixto. Entonces, para no dar el opioide a dosis tan altas, la idea es dar un opioide a dosis altas, la idea es combinar el AINE con el opioide a dosis bajita para que el paciente no tenga efectos secundarios indeseables. Las primeras tomas puede ser, que puedan estar un poquito mareaditos, entonces nada más que el paciente pues esté ahí como cuidado un día nada más, pero sí se puede dar con vértigo, pero cuidado con las dosis del opioide, pero lo ideal es combina el tramadol, por ejemplo, puedes dar el tramadol con el dexketoprofeno, porque entonces en lo que es la ciática sí hay un proceso inflamatorio. Entonces, si juntas estos dos, lo que el paciente va a tener es analgesia y no va a tener estos efectos secundarios. Siempre las primeras tomas de cualquier opioide, a la dosis que sea, hay que estar nada más pendientes como un día, pero luego hacen tolerancia, lo que nunca se les va a quitar el estreñimiento. Gracias, doctora Sara. Bueno, aquí dice, excelente ponencia, muchas gracias, muy claro todo, excelente ponencia. Doctora, dice aquí, la dosis de buprenorfina en dolor de lumbago crónico, por favor. En buprenorfina, a mí lo que me gusta cuando es lumbalgia crónica, hay unos parches de buprenorfina, esos me gustan mucho. Cuando es dolor crónico, en este caso, los parches de buprenorfina, hay uno que se llama, pues, bueno, hay uno que viene de 5, de 10 miligramos, que ese es uno cada 7 días.
Entonces, se pone el parche de buprenorfina para no estar dando, y si es crónico, mejor, y dura el parche 7 días. Entonces, hay que comenzar con 5 y luego hay que seguirle con 10. O hay otro que ya es más potente, que se pone cada tercer día. Pero yo te sugiero comenzar este parche, que se llama Soloro, 7, que es de 7 días. De 5, hay que comenzar con 5, se pone un parchecito, es transdérmico por 7 días, y si el paciente no le alcanza la analgesia, entonces de 10, y así. Pero cuando es crónico y es lumbalgia crónica, pues mejor, en vez de estar la buprenorfina, es que la buprenorfina vía oral dura 6 horas, nadie se va a tomar 6 horas, en cambio este parche dura 7 días, y esto es maravilloso. Entonces, esa es mi recomendación. Gracias, doctora. Dice el doctor Juan Miguel Heredia, tengo 2 preguntas. ¿Qué opina? Ay, se movió, permítame. Sí. ¿Qué opina de la neumotecnia Alicia? Esa es una. Y en el caso otra vez, ¿cuál es qué? ¿La neumotecnia? Neumotecnia Alicia. No la conozco. No sé de qué se trata. Disculpe, pero no sé qué es. ¿Se me explica? ¿Y la otra? La otra dice, en el caso de la osteoartrosis, que es un dolor crónico, ¿cómo podemos manejar los medicamentos sin dañar hígado y riñón? Pues ahí lo más importante, esta es una muy buena pregunta de la osteoartritis o osteoartrosis. Aquí la fisioterapia es maravillosa, o sea, maravillosa. Si el paciente, con la fisioterapia, el paciente puede estar muy bien, muy bien. Aquí en los pacientes hay que educar. Parte del éxito terapéutico en los pacientes con dolor crónico es la educación. En nuestra artrosis, obviamente lo que utilizamos es mucho la fisioterapia, calor-frío, dependiendo, ejercicios. Y si el paciente no tiene problema hepático, a mí me gusta más paracetamol porque se puede utilizar por más tiempo. Y si hay alguna exacerbación, entonces sí podemos utilizar el AINE-1 por periodos cortitos, como dexketoprofeno, que tiene un bastante efecto antiinflamatorio. Pero entonces en esos casos es lo que yo recomendaría. No quieres dar mucho AINE, no quieres dar muchos analgésicos, fisioterapia es extraordinario. Y hay que ver también qué tan avanzado está. Algunos casos hasta se hacen cirugías. Hay que ver cuánto le está impidiendo al paciente hacer su vida cotidiana. Pero yo, recomendación, terapia física, rehabilitación. Si no hay daño hepático, pues paracetamol es la indicación. Y el AINE por periodos cortitos o se puede ir rotando. Dice, bueno, ¿y qué pasa si necesito dar el AINE? No den el mismo AINE mucho tiempo. Se puede ir rotando también. Ya con el tiempo hemos visto que se pueden ir rotando para que no hagan tolerancia a dosis muy chiquitas. Entonces, esa sería mi recomendación. O un AINE con paracetamol a dosis chiquitas también, pero siempre valora cómo está el funcionamiento renal y obviamente el hepático. Perfecto, gracias, doctora Listre. Dice el doctor Juan Miguel Heredia, para recordar la semiología del dolor, existe la famosa mnemotecnia Alicia, que significa antigüedad, localización y radiación. ¿Está bien? Está perfecto. Cada quien, aquí en medicina, como que cada uno ya sabemos cómo evaluar, entonces, pues esta mnemotecnia está muy buena. Entonces, pues adelante, si es muy buena. Yo como ya tengo mi manera de hacer mi semiología del dolor, pero pues si esta funciona, pues adelante, buenísima. Perfecto. Doctora, dice, doctora Bistre, felicidades por su ponencia. ¿En pacientes posquirúrgicos está indicado utilizar la analgesia multimodal? Claro, por supuesto. La analgesia multimodal para agudo, para crónico, posquirúrgico, para todo. Analgesia multimodal para todo, por supuesto que sí. Es más, para el posquirúrgico es más importante todavía porque hay que combinar, obviamente un posquirúrgico va a necesitar un opioide, débil aunque sea, el AINE, por supuesto. Entonces, claro que hay que hacer esta analgesia multimodal para que el paciente no tenga efectos secundarios, además de la anestesia, ¿no? Y se vaya más a su casa. Por supuesto que sí. Perfecto, gracias.
Nos pregunta el doctor Heredia, ¿por qué en México ya no hay Temgesic sublingual? Pues no sé, eso no sé, hay que mandárselo al laboratorio. ¿Verdad? Bueno, Pero investigaremos, tenemos, doctor Heredia. ¿mande? Pero tenemos otras opciones, o sea, esto de la buprenorfina, porque es buprenorfina, es que ahorita hay otras presentaciones que son más nobles y que son más eficaces y más seguras sobre todo. Perfecto, muchas gracias, doctora Vistre. Sí. Pues en el chat son todas las preguntas. No sé si alguien guste abrir su micrófono y hacerla directa. Adelante, aprovechen. ¿No? Muchas felicidades. Ahora sí que agradecimientos y felicidades, doctora. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, si no hay más preguntas, doctora Sara Vistre, muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Su invaluable apoyo. Le damos un aplauso virtual, por supuesto, también. Gracias. Acá la están viendo 17 y 18 médicos que tenemos de forma presencial también, doctora Sara. Ay, muy bien. Ay, pues tómale una fotito a la pantalla y me la mandas, porque es que yo solo puedo ver mi presentación. Claro que sí, le mandamos las Ay, sí, fotos. tómate una fotito ahí con todos, me va a dar mucho gusto y conmigo, porque no me la puedo tomar, nada más veo mi pantalla. De hecho, voy a dejar de compartir pantalla porque creo que van a seguir con algo más, ¿no? Sí, doctora, de hecho hay otra pregunta, permítame. Sí. Dice, ¿qué piensa usted de la toxina botulina? Botulínica. Para quitar el dolor. Es que no es para todos tipos de dolor. Recuerden, la toxina botulínica lo único que va a hacer va a dejar que el músculo ya no se contraiga. Entonces, toxina botulínica es extraordinario para síndrome miofacial, que quiere decir contracturas de los diferentes músculos, de la fascia muscular. Entonces, la toxina botulínica solo está indicada cuando hay síndrome miofacial agudo o crónico, sobre todo crónico, pero no se usa para todo. Hay que siempre pensar, a ver, ¿cómo funciona la toxina botulínica? Lo único que hace es que no deja que se contraiga el músculo. Entonces, sí sirve para el síndrome miofacial. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más? Creo que no hay ninguna más, doctora. Estaba la manita del doctor Heredia, pero se ha quedado más que nada aquí. Ok, entonces mil gracias. me encargo mi fotito porque no los puedo ver. Yo se la mando ahorita por WhatsApp, doctora. Me salgo y un placer. Gracias por la invitación, que tengan un espléndido jueves, ¿ok? Gracias, doctora Vistre. No, gracias por la invitación. Que estén muy bien todos. Bye. Bye, doctora. Bye, bye. Doctores,